No, jamás tuve un trabajo porque en realidad nunca lo quise. Regular Show es una serie animada estadounidense creada por James Garland Quintel para Cartoon Network y que a grandes rasgos podría resumirse como las aventuras de dos amigos, Mordecai, un pájaro azul, y Rigby, un mapache, mientras trabajan en un parque y lidian con los desafíos cotidianos de la vida. En la serie reina un humor absurdo, personajes extravagantes y, por sobre todo, situaciones surrealistas. Esto en gran parte alimenta la lectura frívola de que Regular Show es una animación ligera, desacomplejada y sin profundidad, lo cual está lejísimos de ser así. En palabras del propio autor, tanto los personajes como el hilo argumental toman inspiración de experiencias de la vida real a las cuales se les añaden elementos del género fantástico. Y si bien estos son los que terminan conduciendo a los protagonistas a involucrarse en situaciones absurdas, los personajes están atravesados por cuestiones tan materiales como lo es la depresión, relaciones, adicciones y el tema por el que hoy estamos reunidos, el trabajo. Hoy vamos a hablar nuevamente de una serie animada, pero también del trabajo, la alienación, el capitalismo y un toque de Mark Fisher. Les doy la bienvenida una vez más, mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. Si bien la serie recorre distintos temas que atraviesan la existencia, prácticamente todos los episodios, en algún momento, los personajes se ven directa o indirectamente relacionados con algún aspecto de su trabajo, por lo que podemos decir que es la columna vertebral del programa. Como dije hace un minuto, Mordecai y Rigby son los protagonistas de esta historia. Ellos trabajan como encargados de mantenimiento de un parque privado en el que también viven junto al resto de los empleados, Skips, Musculoso y Fantasmano, además del hijo del dueño del parque, Papaleta. A diferencia de Benson, el gerente que vive en un departamento fuera de las instalaciones. Pero lo destacable para este análisis es la actitud que tienen Mordecai y Rigby hacia el trabajo y que los distingue del resto de los personajes. Ellos son dos veinteañeros sin estudios superiores, de hecho Rigby ni siquiera terminó sus estudios medios, llámese secundaria, bachillerato o preparatoria, que como todo proletariado cuya única opción es vender su fuerza de trabajo para subsistir, se vieron en la obligación de ponerse a trabajar en algo que no les gusta. Pero ellos son conscientes de eso y actúan en consecuencia. Reflexionar sobre esto me condujo rápidamente a uno de nuestros autores de cabecera, Mark Fisher. En agosto de 2010, el filósofo británico subiría a su blog una entrada titulada No, I've Never Had a Job, y que podemos encontrar traducida en la compilación de Caja Negra K-Punk Volumen 3. En este texto, el autor aborda la cuestión del trabajo en la sociedad capitalista y cómo este se ha convertido en una parte esencial de nuestra identidad y sentido de propósito en la vida. Fisher argumenta que el trabajo no solo es una forma de ganar dinero, sino también una forma de validar nuestra existencia y sentirnos valiosos en la sociedad. Cuando estaba desempleado, estaba convencido de que entre el trabajo y yo había un abismo ontológico. El trabajo, al igual que estar en una relación, me otorgaría automáticamente el estatus de persona real. Pero la horrible ironía era que uno no podía lograr ese estatus. No podías conseguir un trabajo y volverte una persona real. Fisher sostiene que el trabajo en la sociedad capitalista cambió significativamente desde la revolución industrial hasta acá. Según él, en el pasado el trabajo se consideraba un medio para producir bienes y servicios, pero que ahora el trabajo se convirtió en una forma de producirnos a nosotros mismos como sujetos. La idea de que el trabajo es una parte fundamental de nuestra identidad se volvió la norma en nuestras sociedades a un punto en que se convirtió en una forma de vida en sí misma. En la serie, los personajes son representados como alienados de su trabajo y su entorno. La alienación, como muchos ya sabrán y otros no, es un concepto importantísimo en la teoría marxista y que se refiere a la separación entre el trabajador con su trabajo y la falta de control que tiene sobre su propia vida. Si sumamos esto a un nudo de conflictos personales que atraviesan tanto a Mordecai como a Rigby, nos da como resultado esta falta de satisfacción y realización personal que sienten hacia su trabajo. En la serie, salvo Skips, se hace evidente la falta de solidaridad y unidad entre los trabajadores del parque. Rara vez, o por lo menos de forma esporádica, vemos a Mordecai y Rigby, Musculoso, Fantasmano y Skips colaborando de forma no hostil en una misma tarea. De hecho, esto es lo que en parte fomenta la atomización de los trabajadores en sociedades más pequeñas como la de Mordecai y Rigby por un lado y Musculoso y Fantasmano por el otro, dejando al viejo y experimentado Skips realizando tareas en solitario. Incluso Mordecai y Rigby frecuentemente compiten entre sí por la atención y la aprobación de sus jefes, a quien más allá del trabajo no les interesa complacer, en lugar de trabajar juntos para luchar por sus derechos o mejorar sus condiciones laborales, cuando Benson se pasa de la raya exigiéndole empresas que van más
más allá de sus capacidades. Poniéndonos técnicos y con el riesgo de pifiar, esto en parte refleja una falta de conciencia de clase y una división entre los trabajadores del parque que termina beneficiando al jefe, el señor Mellard. Aunque Benson, siendo gerente pero sin dejar de ser un trabajador, se la pasa renegando por lo dificultoso que resulta hacer que Mordecai y Rigby trabajen, al final del día las tareas se hacen y nadie es despedido. Siempre es bueno tenerlo en el parque, señor Mellard, señor. No quieras fraternizar conmigo, Bert. Ya todo está listo para develar la estatua hoy, ¿cierto, Benson? Sí, señor. El banquete está arreglado y el sistema de sonido en su sitio. Solo falta una cosa. ¡Mi hijo! ¡Papalota! No invité a mis amigos y gasté mucho dinero para nada, ¿cierto, Bertson? No, señor. Ve y encuentra a Papaleta para que dé él el discurso o estás despedido, subrayo despedido. El señor Mellard es quien baja las órdenes y toma las decisiones importantes que afectan directamente el trabajo de los personajes, y Benson es quien las impone sobre el resto de los trabajadores, en muchas ocasiones de una forma bastante autoritaria. La estructura de poder jerárquica está bien definida en el parque. Retornando a Fisher, él señala que esta forma de vivir el trabajo ha llevado a la creación de una cultura del trabajo muy específica, donde la gente se siente obligada a trabajar más horas y sacrificar su tiempo libre para demostrar su dedicación y lealtad a la empresa. Por su parte, como Mordecai y Rigby no siguen esta política, son constantemente amedrentados por Benson. Ellos están ahí porque necesitan dinero para subsistir y nada más. Cuanto mucho, la máxima aspiración que pueden llegar a tener, tanto ellos como Musculoso, Fantasmano o Skips, es la de tomar en algún momento el lugar de Benson. Esta cultura del trabajo se extiende incluso a aquellos que no tienen empleo, ya que la falta de trabajo se considera una falta en el individuo y se utiliza para justificar la exclusión social y la marginación. Solo las personas reales consiguen trabajo. Estar desempleado no era motivo de vergüenza. Era, en cambio, la sensación de vergüenza con la que yo cargaba en el centro de mi ser lo que me impedía conseguir un trabajo. Según Fisher, la cultura del trabajo en la sociedad capitalista también nos llevó a una disminución en la calidad de vida. El trabajo es algo que se hace para ganar dinero y no por el disfrute o la realización personal. Y en esa búsqueda de intentar sin éxito convencernos de que nos gusta realmente hacerlo, el trabajo se está volviendo cada vez más precario y la gente se siente cada vez más insegura en sus empleos. Lo que deriva en más ansiedad, más depresión y una larguísima lista de padecimientos mentales. Más allá de la comedia y la actitud displicente de los protagonistas, en la serie los personajes trabajan en un ambiente de explotación laboral. Son recurrentemente obligados a trabajar horas extras sin ningún tipo de compensación y mucho menos respetando algún tipo de derecho o convenio colectivo de trabajo. Aunque en gran parte Mordecai y Rigby son conscientes de su papel como trabajadores. Ya llegando al final de este ensayo, y para no sonar redundante, hay una cuestión muy importante en Regular Show: la falta de valoración del trabajo. Este se presenta como una actividad degradante y tediosa que los personajes no disfrutan y queda clarísimo. Esta falta de valoración de la labor sugiere que el trabajo es visto como una actividad necesaria para subsistir en lugar de como una actividad valiosa y enriquecedora. No porque Mordecai y Rigby tengan que convencerse de que trabajar en el parque debe ser valorado y respetado como una actividad humana esencial que contribuye al bienestar de la sociedad, sino que eso es lo que se nos dice que debería ser, pero que no lo es. Y no lo será mientras que el fruto de ese trabajo no nos pertenezca. En respuesta a esta cultura del trabajo, Fisher propone una política del placer en la que la sociedad se centra en maximizar la satisfacción y el bienestar de los individuos en lugar de maximizar la producción y la eficiencia. En lugar de trabajar para producir bienes y servicios, la sociedad debería trabajar para producir placer y satisfacción en la vida de las personas en un primer lugar. Esto significa trabajar menos horas y tener más tiempo libre para actividades recreativas y de ocio, entendiendo que, lamentablemente, para sostener un bienestar para todos, en parte conlleva que cada uno haga su aporte de trabajo indeseable. En mi opinión, en la instalación de la ontología del negocio que se dio en los últimos 30 años, la derrota de la bohemia tuvo un lugar central. Las escuelas de arte volvieron a ser lugares para gente privilegiada. La prensa musical se redujo a versiones indie de smash hits. La televisión se convirtió en basura populista o mediocridad tradicionalista. La cultura comercial de venderse a uno mismo engendró esa positividad obligatoria y constante de la que hablaban Ivor y Ben. La gran aceptación en lugar del gran rechazo.
Acá encontramos el gran hilo conductor entre este texto y otros tantos de Fisher y Regular Show. Mordecai y Rigby trabajan en el parque, pero su trabajo es rutinario, repetitivo y poco gratificante. Siempre se muestran descontentos con su trabajo y se quejan de lo aburrido que es. Esta falta de satisfacción es una forma de alienación porque los personajes no tienen control sobre lo que hacen y no ven el resultado final de su trabajo, lo que desemboca en la constante reivindicación que hacen del ocio. Pero eso no quita de que los personajes de la serie en reiteradas ocasiones se sientan desconectados de su propia humanidad. Constantemente se nos muestra al mapache y el pájaro como seres marginados, fuera de lugar en un mundo en el que viven. Esta sensación de aislamiento y desconexión es otra consecuencia del trabajo alienante. Ellos no se sienten integrados en la sociedad y no pueden comprender su lugar en el mundo. La cuestión del trabajo en Regular Show no solo es la columna vertebral de casi todos sus conflictos, sino que también puede ser analizada desde una perspectiva materialista y trasladar, sin mucho esfuerzo, a nuestra realidad. La influencia del sistema capitalista en las relaciones de trabajo, la explotación laboral, la falta de solidaridad y unidad entre los trabajadores, la falta de representación de los trabajadores en la toma de decisiones importantes, la alienación, la falta de conciencia de clase y la falta de valoración del trabajo son características inherentes a la sociedad capitalista y de las que Regular Show toma inspiración. Puede que muchos se sientan plenamente identificados con alguno de los personajes, otros también de forma parcial, pero aunque la serie no lo diga de forma explícita, nosotros podemos hacer una lectura de la que sí se puede aprender algo sin necesariamente compartir completamente la postura de Mordecai y Rigby, Benson, fantasmano, musculoso, papaleta o Skips de cara al trabajo. Es un deber luchar por una sociedad más justa y equitativa en la que los trabajadores tengan poder y control sobre su trabajo y sus vidas, en la que se promueva la cooperación y la solidaridad entre trabajadores y en la que se valore y respete el trabajo como una actividad humana esencial. Muy buenas noches. As I kiss you goodnight, your smile is the fire that rocks my soul. Gonna remember it until I grow old. 'Cause life is too short, we gotta do things right.